Buenas tardes. Vamos a ver el movimiento parabólico dentro de lo que es cinemática. Tiene tres características fundamentales, que es que la aceleración sobre el eje X siempre va a ser cero. La aceleración entonces sobre el eje X no tiene aceleración. Se mantiene la velocidad, como ven, siempre constante. Sobre el eje X entonces no cambia la velocidad, por lo tanto la aceleración sobre el eje X es cero. Sobre el otro eje, sobre el eje Y, la aceleración siempre va a estar hacia abajo, ¿sí? Por la atracción que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos. Entonces, nosotros vamos a ubicar siempre el origen de coordenadas en el inicio del movimiento. El movimiento se inicia acá, tiene su inicio, recorre en forma parabólica hasta una altura máxima, vuelve a este punto. O sea, en este punto entonces se produce su máximo alcance horizontal sobre el eje X. Y en este punto ocurre su máxima altura. Entonces la aceleración sobre el eje Y va a ser siempre valor G, pero siempre vamos a considerar su seno, ¿sí? Como es un vector, en este sistema de referencia que ven acá, tienen que indicar quién es el eje positivo y el eje X positivo. En este caso, la aceleración, que es un vector, está trabajando hacia abajo, por lo tanto va a tener signo negativo. En este caso, siempre, ¿sí? ¿Cuál es la tercera característica? Que cualquier proyectil recorre en un mismo tiempo t. Por ejemplo, estando en este punto, desde el origen va a recorrer esta distancia a la que se le llama en general x, pero también en el mismo tiempo va a estar a esta altura y. Esa es la característica que se aplica siempre en la resolución de problemas, ¿sí? En el mismo tiempo t va a recorrer esta distancia que ven acá x y también va a recorrer la altura y. Bueno, visto la característica, entonces vamos a ver las ecuaciones de cinemática, ¿sí? Se aplica la ecuación de velocidad sobre x, que es velocidad inicial por coseno de alfa. No depende del tiempo por esta condición, ¿sí? Que la velocidad siempre se mantiene constante. Sobre el eje Y sí, empieza con una gran componente, esta es la velocidad Y, pero por efecto de esta gravedad que actúa hacia abajo frenando, va disminuyendo hasta que llega en este punto en que la velocidad sobre el eje Y se torna cero. Y después cambia de dirección la velocidad sobre el eje Y y empieza a aumentar hasta que vuelve a la máxima velocidad, que se supone es igual a esta velocidad que tenía al inicio. Se supone que no existe resistencia en el aire, ¿sí? Entonces la fórmula quedaría así: velocidad inicial por seno de alfa, que es esta componente y a la cual se le resta la aceleración. Entonces, en nuestro caso, este signo va a ir negativo. Gravedad por tiempo. La tercera ecuación me da la posición x, que va a ser esta componente, velocidad inicial por coseno alfa, y depende del tiempo. Y la cuarta ecuación me va a dar la altura y, que va a ser la velocidad que tiene seno alfa por t, menos otra vez, porque para nuestro caso gravedad es negativa, menos medio gravedad por tiempo al cuadrado. Todas estas componentes que ven acá tienen que considerar sus signos, ¿sí? Es positivo, en nuestro caso, esta componente es positiva sobre el eje Y, apunta hacia arriba, ¿sí? Pero puede darse el caso, como en este problema que les dibujé acá, puede decirles que la velocidad inicial está por debajo de la horizontal, por lo tanto la componente sobre el eje Y va a estar hacia abajo y por lo tanto acá tienen que considerar un signo negativo, ¿sí? Depende entonces de cada situación. Esta componente también tiene su signo
En este caso, la velocidad x apunta hacia la derecha, va a ser signo positivo. Y lo mismo acá, el eje y. Esta componente también tiene signo, puede ser más o negativo, ¿sí? Depende de lo que dice el problema. Ahora, esto sí, siempre acá va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la gravedad en este sistema de referencia está hacia abajo. Por eso es negativo. O sea, lo primero que tienen que hacer entonces es ubicar su sistema de referencia. ¿A qué le van a llamar X positivo? ¿A qué le van a llamar Y positivo? ¿Y dónde va a ir el origen? Nuestra sugerencia de la cátedra es ubicar el origen siempre donde empieza el movimiento. El otro concepto que tenemos que manejar es el ángulo de tiro. Es el ángulo que forma el vector velocidad inicial con quién, con esta referencia, el que se le llama horizontal, ¿sí? Ese es el ángulo alfa. Y va a depender del problema, le va a decir el ángulo forma 30 grados por encima del horizontal, entonces alfa es 30 grados. Les puede decir por debajo del horizontal, alfa es hacia abajo, sería 30 grados, ¿sí? Hay algunos problemas tipos, una mesa así horizontal, y acá le dice que se lanza la pelota y sale, dice disparada, con una velocidad inicial. Entonces, acá el ángulo, ¿cuál sería el ángulo que forma, según la definición, velocidad inicial con la horizontal? Si se fijan, la velocidad inicial con la horizontal no forma ningún ángulo, pero es un dato que no se les va a dar y ustedes tienen que tomar como 0 grados. Están los típicos problemas de plano inclinado también, ¿sí? Es un problema de este tipo, plano inclinado, en el que se le dice que esta altura es 3, 4 y viene una moto en esta plataforma y entonces viene con una velocidad, hace su lanzamiento acá con una velocidad inicial. Y este es el ángulo que necesitamos, alfa, ¿sí? Ángulo de tiro. ¿Se acuerdan la definición? Es el ángulo que forma la velocidad inicial con quién, con la horizontal. Se le va a decir el problema. Lo único que tenemos que hacer es ver este ángulo, ¿dónde aparece acá? Este ángulo es este ángulo. Y en un triángulo rectángulo tenemos los dos catetos. ¿Y cómo se calcula alfa entonces? Por la sencilla relación, siempre va a ser el cateto opuesto, arriba. Es lo que tienen que acordarse siempre. ¿Quién va arriba en el numerador? Siempre va a ir el cateto que está enfrente al ángulo. Y lógicamente el otro por descarte va a ser 4, ¿sí? Hacen esta operación shift tangente y acá van a calcular el ángulo alfa que después van a usar acá en este problema. Bueno, seguimos. Vamos a ver entonces dos condiciones especiales. La altura máxima. ¿Cuándo ocurre la altura máxima? Dijimos cuando la velocidad sobre el eje Y desaparece, o sea, se vuelve 0. Buscamos nuestra fórmula. ¿En qué fórmula? Está en la fórmula 2 aparece BI 0. Y ahí vamos a ver entonces en qué tiempo ocurre este fenómeno. Venimos acá. Bueno, acá sería H max. A esto se le llama altura máxima, ¿sí? Entonces, de la ecuación 4, vamos a hacer altura máxima es, pero necesitamos primero el tiempo, ¿sí? Entonces, el fenómeno es 0. De la ecuación 2, eso sabemos esta condición. Es B sub 0 seno alfa menos gravedad por tiempo. Y ahí vamos a despejar el tiempo en el que ocurre esa condición, ¿sí? Entonces, el tiempo, entonces sabemos, es velocidad inicial por seno por g. Y eso vamos a traer en la ecuación número 4, ¿sí? La vamos a sacar. Y ya ahora se llama H max, se reemplaza, ¿sí? Entonces va a ser B sub 0 seno de la fórmula por, y en vez del tiempo, reemplazamos acá, menos medio gravedad, y también como está el tiempo, elevamos todo este término, cada término al cuadrado.
Finalmente tenemos h máxima, velocidad, sería este por este, velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado sobre g, y acá me queda menos, gravedad se va y queda versus 0 cuadrado, seno cuadrado sobre 2g. Se dan cuenta que esto se puede factorizar y queda finalmente versus 0 cuadrado, seno cuadrado alfa sobre 2 gravedad. Esa sería entonces la altura máxima, que depende directamente de la velocidad inicial que nos van a dar o no, y el ángulo de lanzamiento, el ángulo de tiro. G para nosotros va a ser una constante. Vamos a ponernos con este valor siempre, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El siguiente dato es a qué altura máxima vuelve la pelota a tomar, en este caso, la coordenada igual a 0. Esa es la condición para que ocurra el máximo alcance. ¿En qué tiempo? Entonces, esta es la condición. Vamos a irnos en la ecuación 4, en donde nos dan I. Reemplazamos por I y despejamos acá la ecuación. Y acá entonces nos da el tiempo. 2 velocidad inicial seno alfa sobre gravedad. Y eso llevamos en la ecuación 3 para calcular X, que va a ser el máximo alcance, reemplazando velocidad coseno por el tiempo, que es 2 sobre 0, y acordándonos esta relación trigonométrica, que 2 veces por el seno y por el coseno de un ángulo es igual al seno del doble de ese ángulo alfa. Se reemplaza y finalmente queda entonces velocidad inicial por velocidad al cuadrado, queda seno 2 alfa g. Esa es la fórmula entonces final. Y la otra construcción es, van a tener siempre sus componentes Bx, Bi para cualquier tiempo, y se le va a pedir allá la velocidad. Se le aplica directamente esta definición que habíamos usado en vectores. El módulo de un vector es la componente Bx cuadrado trabajando en este triángulo rectángulo, ¿sí? Acá tienen Pitágoras. Esto es Bx y este es la componente Bi, catetos, y este sería la hipotenusa, ¿sí? Entonces, aplicando Pitágoras, nos queda Bx al cuadrado más Bi al cuadrado, raíz cuadrada. Y finalmente tienen que dar también este ángulo, ¿sí? ¿Cómo se calcula el ángulo? Por definición de tangente, es siempre el que está enfrente, arriba, Bi sobre Bx. Y alfa sacan por shift tangente. Después vamos a ver ejercicios de aplicación.